Bienvenidos otro jueves más a Generación Política, acá en Radio Nacional Mercedes Sosa. Le quiero contar un poquito a todos los que nos están escuchando y esperando este programa, ¿no? Que es muy grato llegar al estudio de Radio Nacional Mercedes Sosa y encontrarse con luminarias como Johnny Ansel, el profe Carlos Diez, está Gustavito Yabra también, y nos da cuenta del lugar privilegiado que está Generación Política, ¿no? No está en un lugar frívolo, no está en un lugar sin historia, no está en un lugar que no tiene nada que contar, sino muy al contrario. Así que Generación Política se siente halagada de estar en esta radio. Juan Luis Serra, ¿cómo dice que le va? Hola, querido compañero Álvaro, pero muy bien, muy bien. Acá, hoy nuestros compañeros con mucho trabajo periodístico, ¿no? Sí, andan por todas partes, haciendo entrevistas, así que en cualquier momento llegan por acá. Pero como bien dices, es un placer encontrarse en esta radio. Y cuando uno entra y ve Mercedes Sosa, sí, qué bárbaro, qué lindo, qué negra hermosa. Qué lindo poder recuperar los valores que constantemente desde un sector del poder político nos quieren sacar. Nos quieren hacer olvidar de dónde venimos para que ellos nos digan hacia dónde vamos. Así es, así es. Así que no tenemos que olvidarnos. Siempre decimos memoria, verdad, justicia, recordar a nuestros políticos, recordar a nuestros grandes hombres, a nuestras grandes mujeres, a nuestras cantoras, a nuestros cantores. Y bueno, y Radio Nacional en ese sentido ha sido cuna de todos ellos, ¿no? Los ha cobijado y los sigue cobijando. Sí, es cierto, ¿no? Las palabras que decía Juan Luis Serra, memoria, verdad y justicia. El próximo programa de Generación Política va a estar dedicado exclusivamente al Día de la Memoria, ¿no? El viernes 24 nosotros tenemos el feriado nacional por el Día de la Memoria, en el cual Generación Política el día anterior, es decir, el jueves 23, va a ser un programa especial. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, hay que recordar esa fecha, y todos los años tenemos esa oportunidad, ¿no? Sí. De recordar lo que pasó, lo que no debe pasar nunca más. Porque vos sabés, Juan, yo te cuento antes que llegue Juan Manuel Frangoli, Borja Michelsen, Daniel Ortiz, va a venir a visitarnos Hugo Cabral también, a contarnos. Hoy se entregaron viviendas en una comunidad indígena, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Qué lindo. Te quería contar, Juan, que antes que el peronismo nombre como feriado al Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia, muchos chicos de edad escolar llegaban y no sabían por qué se conmemoraba el Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia, no sabían. En cambio, hoy no van a la escuela, no se va a trabajar, y te preguntan por qué es el feriado. Claro. Y uno no puede obviar la respuesta y tiene que algo argumentarle y decirle por esto, por lo otro. Sea cual sea tu ideología, sea cual sea tu postura, pero es un momento histórico donde nosotros, mediante el feriado, nos interpelamos y le preguntamos a nuestros mayores, a nuestra sociedad, a nuestra cultura, qué pasó ese día y por qué feriado. Y de ahí ya es un logro. Sí, no, además, tanto el Ministerio de Educación de la Nación como de la provincia, en días antes y días después, hacen algunas clases alusivas, los chicos pueden presentar trabajos alusivos a esa fecha, o sea que está bueno recordar, y sobre todo esto que decimos siempre, ¿no? Recordar lo que nos ha pasado para que las buenas cosas las repitamos y las malas no. Bueno, hablando de cosas buenas y cosas malas, acaba de llegar Juan Manuel Frangoulis a los estudios de Radio Nacional. ¿Qué le pasa? ¿Qué epa? Son las escaleras, claro, no puede hacer esas cosas. Mira la cara de que pone el halcón. Me sentí sueldo, ¿no? ¿Sueldo se sintió? Claro, porque veo que los precios suben por el ascensor y los sueldo por la escalera. Me sentí sueldo. Es cierto. Nunca bueno, mejor dicho el chiste. Es verdad. Me lo tienen que conceder. Muy bien. Juan Manuel Frangoli, ¿le parece? Vamos a escuchar un poco de música en esta Generación Política y luego venimos con todo el desarrollo del programa que tenemos planteado para el día de hoy. Y retomo el aire, gracias. Quiero saber si pasan a ir. Estás escuchando Generación Política.
Nacional, Mercedes Sosa. Seguimos en esto que es Generación Política en la 98.7 Radio Nacional Mercedes Sosa. ¿Cómo le va Juan Luis Serra? Ah, perdón, Juan Manuel Frangoli. Decía Juan Luis Serra. Pero Es que yo, a ver, Me dejó sorprendido. es que yo empecé el programa con Juan Luis Serra porque usted no estaba, no sé dónde andaba. Él estaba prendiendo velas. Velo. ¿A quién le prendía? No, porque me cortaron la luz. Ah, ¿le cortaron la luz a usted también? ¿Por qué usted también vive en Cava? ¿También tiene propiedades ahí? No, ahí voy a meter la mano. A ver. Se corta más la luz en provincia de Buenos Aires que en Cava, ¿no? Es como que en todo el territorio nacional hay un sistema selectivo de corte de servicios. ¿Cómo selectivo, Juan? ¿No? ¿Cómo selectivo? O sea, usted que dice, alguien, una mano traviesa, negra, oscura, derechosa, dice a quién se le corta la luz. Y por ejemplo, en Tucumán, en algunas zonas de los valles se quedan sin algunos servicios esenciales. Ahora, no sucede que te quedas sin servicios esenciales en algunos countries, ¿no? Digo, bueno, en Buenos Aires pasa lo mismo. Mire usted. Depende de dónde vivís. No sé, nunca entré a un country. Puerto Madero, por ejemplo, nunca se queda sin luz, ¿no? Parque Patricio nunca se queda sin luz. ¿Ves que están todos colgados ahí los country, Juan, en Buenos ¿Se acuerda? Aires? Sí, no. Bueno, acá también hubo una época, justo al unísono de la chica Sí. botana, Sí. la cocinera, que acá había un Esos son bar... ricos, no roban. No, Se sí, apropian. no es lo mismo. No es lo mismo robar que apropiarse. Por eso en el spot publicitario de El abusador sexual e hijo de genocida se ven... Me dijo hijo de genocida y me aclaró el panorama, ¿no? Porque me dijo abusador sexual y hay un montón de que aparecen en las listas. Duro chiste, pero cierto, ¿eh? Te lo tengo que decir, durísimo. Bueno, veo que hizo un nuevo spot en el que él propone... Matarnos entre todos. Claro, matarnos entre todos. Sí, Primero sí, que vi. le miente al electorado porque él quiere ser legislador provincial y no puede legislar sobre portación de armas porque es ley nacional. Pero Un además mentiroso. de eso, además de eso que quiere tomarnos a todos como estúpidos. Como estúpidos, sí, me salió un adjetivo más fuerte. Vos viste que en la publicidad, que además es muy violenta, muy Sí, agresiva... Faltaba sin Milei que sentido. aparezca con la motosierra. Claro, faltaba Milei. Viste que en ningún momento él propone bala para los ricos que se quedan con la plata de los pobres. No, Juan, no, esa parte no la vi del spot. Pero viste que no, te proponen bala para estigmatizando a un sector de la población, porque además vos ves las imágenes, el compilado de imágenes, y son todos parte del mismo estereotipo. Claro, yo lo escuché en varios reportajes hablar, ¿no? Al hijo del genocida ya difunto, y él dice, no, mira, todos tenemos derecho a defendernos. Si alguien te viene a asaltar, a robar, vos tenés derecho a defenderte. Bueno, yo puedo considerar, me están asaltando con la boleta de internet. ¿Qué hago? Me están asaltando con el ecocidio que están haciendo. ¿Qué hago? Empiezo a agarrar el revólver y empiezo a matar. Pará. Creo que la solución no viene por una bala. Sobre todo, y ahí me animo a sumar un dato, sobre todo porque cuando sobre eso la sociedad se organiza, esta ficción creada en la literatura occidental de que hay un pacto social que crea una comunidad organizada, pero bueno, la admitamos, cuando se crean las estructuras del Estado, se crean para poder organizar a la sociedad, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Entonces vos decís, bueno, por ejemplo, el Ejecutivo Nacional en su momento dijo, bueno, las telecomunicaciones en el siglo XXI y en el marco del avance de la tecnología van a ser consideradas un servicio esencial. ¿Por qué un servicio esencial, Juan? Deje de vender cosas que no son. ¿Por qué? ¿Qué hace usted? A ver, ¿usted qué hace con Internet? ¿Por qué va a ser esencial? Bueno, hoy en realidad el Internet es una herramienta que acompaña todos los quehaceres. No sé, Juan, a ver. La educación, por ejemplo, tiene razón, las plataformas virtuales han crecido, lo hemos visto en la pandemia, pero todavía existe. Bueno, también le doy la derecha. Pero eso nada más. No, en la economía del conocimiento y hoy muy instalado el teletrabajo. Bueno, sí, también tiene razón, es cierto, hay mucha gente que trabaja hasta en otros países de acá de Tucumán, ¿no? En las posibilidades de acceder a ciertos consumos esenciales o no a través de la red, de repente una persona mayor que no puede desplazarse, con el teléfono hace el pedido en el súper, o paga la boleta de la luz, o paga la tarjeta. Todas esas cosas por internet. Claro, entonces es un servicio esencial y como tal
si es un servicio esencial. Me sopla Juan Luis Cerro acá que también hay recetas virtuales. Recetas virtuales, La misma información, el saber dónde ir o dónde acudir. de hecho, El en esto mismo de conocimiento, como bien decías vos, de decir qué está pasando en mi barrio, a 6 cuadras de mi barrio. De hecho, yo voy a contar, me ha pasado con mi padre antes que se muera, cuando él se atendía en el italiano por uno de sus problemas de salud. El seguimiento era a través de internet, no solamente porque él accedía al diagnóstico y a los estudios, sino también porque muchas consultas se hacían por internet porque no podía viajar al italiano tan seguido y menos mudarse. O sea que el internet es muy esencial en la vida de todos los ciudadanos. Por eso el Ejecutivo... Por eso es barata. No, no es barata. ¿Cómo que no es barata, Juan? No, el porque... Estado tiene que hacerse cargo de eso. Bueno. Estado tiene que decir que sea barato eso, porque imagínate vos, que si nosotros tenemos algo tan esencial y en la mano como es internet, Alberto Fernández tiene que hacer algo para que eso baje. Te consta que yo tengo muchos reparos con Alberto, pero Sí. en esto tengo que decir que él sí, a través de su potestad como ejecutivo, Sí. como el tipo que pone a andar a la sociedad en un sentido, en una construcción de sentido, dijo, voy a hacer que Internet sea un servicio esencial, por lo cual los aumentos tienen que estar autorizados por el Estado luego de haber hecho las audiencias públicas. Pero, Claro. como... ¿Cómo pero? Juan, no me gustan los peros. Bueno, pasa que Argentina es una tierra de mucha imaginación. Bien, a ver. Entonces, pero acá el Poder Judicial se ha arrojado en este último tiempo facultades ejecutivas que no le corresponden. Claro, se arrojó sobre la granada esa, ¿no? Porque además vamos a decirlo, ¿cómo está pensado? Che, el Ejecutivo es el que administra lo cotidiano, el Legislativo el que te da la cáscara sobre la cual te va a mover y el Judicial controla que ninguno de los dos se vaya De mambo. de mambo. Sí. Eso es la clásica división de poderes. Bueno, acá no. Acá el Judicial Acá no. decide cómo se gobierna, Claro. el Legislativo está vaciado porque la oposición ha logrado vaciar a la cotidianidad de la Cámara, no dando quórum y con Sí, otros sí. artificios. La oposición no trabaja, es cierto. Entonces termina, en este caso por ejemplo, a través de una cautelar presentada por el Grupo Clarín ante la justicia, que comparte viaje con el Grupo Clarín a la mansión de Lewis, Claro. en tierra apropiada del sur, termina no aplicándose esta iniciativa. A ver, yo voy a hacer un resumen de lo que dijo tan claramente usted, ¿no? Pero ahí usted sabe que me gusta resumir. O sea que Internet debería ser un servicio esencial, Claro. porque lo usamos para todo. Sí. Johnny Anse se comunica con su hija en Tierra del Fuego mediante WhatsApp, videollamada. Sí. Es esencial para la felicidad del pueblo. Para su salud, para su educación, sí. Lo dijimos, ¿verdad? Sí. Alberto Fernández dice, Internet tiene que valer la mitad de lo que está costando. Sí. Y la justicia sale a decir no, porque Clarín no quiere hacerse más rico de lo que es, y mediante la televisión paga, en todas sus acepciones, la Internet y los medios de comunicación le dijeron no, señor presidente, usted está equivocado, nosotros como justicia vamos a fallar a favor de los poderosos y en contra de la gente. Y ¿Eso así- fue lo que pasó? Y así como la justicia en este último tiempo viene diciendo quiénes pueden ser parte de esta sociedad democrática y quiénes no, porque ser parte de una Claro. sociedad significa que podés elegir o ser electo. Bueno, la justicia está diciendo, bueno, hay gente que no se puede presentar candidato. Esa misma justicia que dice, yo voy a decidir cómo se conforma el Congreso de la Nación y vamos a ver cómo el Consejo de la Magistratura, que legisla, que ejecuta, es la misma justicia que abre el camino a corridas bancarias, porque la cautelar de Internet no es la última cautelar de este último tiempo. No. Es la misma cautelar que inundó de productos importados frente a una industria nacional que está muy golpeada. Y eso fue también en el gobierno de Alberto Fernández. Que yo le critico muchas cosas y hago mía tus palabras, Álvaro. Entiendo que es un gobierno de transición entre lo que fue el macrismo y el próximo gobierno peronista. Pero la verdad la justicia ha hecho todo lo posible para desbancarlo. Es cierto, pero bueno, nosotros como tucumanos podemos estar a salvo de esta justicia que se quiere involucrar en los poderes políticos, podemos decir, y en la ahí decisión popular. No me lamento que interrumpa, por favor. No, es que tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Una, dije, pero la justicia Tampoco. es buena en algún lado, tiene que ser. No, tampoco, porque ahí hay un problema que tiene que ver con el calendario electoral tucumano. A ver.
Cuénteme. El norte argentino Sí. es el reservorio electoral del peronismo tradicionalmente, pero además hoy es una potencia, una región en potencia por los recursos naturales que tiene. Es cierto. Litio, otros minerales raros, el acuífero. Y por los recursos humanos políticos, le puedo llegar a decir, a ver si se me entiende, ¿no? Los grandes dirigentes que, Claro. como Milagro Salas, el norte sabe acuñar. 10 gobernadores se han reunido mostrando lo que 10. significa esta potencia hace unos días atrás, más allá de las banderas políticas. Bueno, en eso Tucumán sigue siendo mascarón de prueba, sigue siendo la primera y la más difícil de las batallas, por lo que implica Tucumán, ¿no? Vamos a recordar que Gran San Miguel de Tucumán es el quinto conglomerado urbano del país, pero además marca una tendencia en el norte. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene bajo su órbita la posibilidad de decir si Juan Luis Mansur puede o no ser candidato a vicegobernador. Porque Bueno, en el pedido de declaración claro. de certeza, la Corte Provincial dijo que sí puede, sí puede. sí puede. Ahora las presentaciones de la oposición van directamente al fuero federal, que podría decir no voy a fallar en abstracto y fallar recién después del 14 de abril. No, Juan, no trate de confundir a la gente que esté escuchando Generación Política. O sea que usted me dice que la justicia vía nación puede decir después de las elecciones que gane Mansur, que gane Jaldo con Mansur, Mansur, mira, no está habilitado para ser... En realidad lo podría decir en ese interín entre el 14 de abril y el 14 de mayo. O sea, Claro. antes de la elección lo podría decir y después de la oficialización de la candidatura. Pero si lo dice después, se arma un lío bárbaro que por lo menos intervención federal ameritaría. Y si lo hace antes también sería un problema, porque el calendario electoral tiene fechas marcadas muy claras con la oficialización de los candidatos, Claro. lo cual generaría un problema. A la democracia. Sí, a la democracia, sí. Es tremendo Sí. las cosas que desde la justicia se está haciendo contra la democracia. El primer ejemplo que dábamos es cómo atentan hacia lo esencial que tiene el individuo en estos momentos, que son los servicios básicos, que es de la información, del teléfono y de Internet. Y hacia la vida, y quiero ir un poco más allá porque no me quiero olvidar, y hacia la vida, cuando se plancha la causa y la investigación por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Es cierto, Juan. Así que nosotros de esta editorial de Generación Política te queríamos dejar en claro que la justicia está ajusticiando para un lado que no corresponde. Lamentablemente nosotros vemos cómo se manejan y se tejen asociaciones totalmente ilícitas en contra del pueblo y a favor de muy pocos. De ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul. Continuamos en Generación Política. Seguimos en esto que es Generación Política. Estamos. Yo aviso que estamos porque yo le voy a decir a la gente, acá la discusión no para y los teléfonos suenan. Es cierto, le agradecemos a todas las personas que están del otro lado escuchando Generación Política y están comentando también la editorial. No, bueno, así que todos los agradecimientos para ellos. Voy a decir algo más antes que hablemos con Juan Luis. Juan Luis Mansur. No, Juan Luis Serra. Ah, Juan Luis Serra. Ya lo vamos a traer un día al doctor para Bueno. que ofle. Bien ahí. qué rico. Mucha gente me está preguntando por el programa de tele, nuestro programa audiovisual. ¿Qué le están preguntando? ¿Cuándo está el segundo? Nosotros siempre el segundo lo subimos, lo empezamos a compartir a través de nuestras redes sociales el día sábado. Calmemos la ansiedad porque hay gente que me pregunta si ya está. No, los jueves estamos en Radio Nacional. Los sábados en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales vas a encontrar el programa, ahora ya el número 2 Es cierto. de, así que, de esta octava temporada de así que Generación Política. es la octava temporada, Juan Manuel, digo. Perdón, me confundí porque me abandonaron en el primer bloque. Octava temporada que próximamente estamos en tratativa de volver a la televisión, ahí nos están pidiendo que regresemos.
es realmente un compromiso para nosotros, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Juan Manuel Frangoulis. Mientras, mientras tanto, como quien no quiere la cosa, como le digo una cosa, le digo la otra. Bien. ¿Y está con nosotros? Juan Luis Serra, bienvenido a Generación Política. ¿Cómo dice que le va? Pero muy bien, compañeros, muy bien. Siempre es un placer estar acá conversando con ustedes. Prometió y la gente lo recuerda y me lo recuerda, porque yo a la gente le mando un recordatorio que estamos acá en radio. ¿Cierto? Lo recuerda y me recuerda que seguimos con la actualización doctrinaria. Así es. Seguimos con la actualización doctrinaria. En el jueves anterior dijimos que algo así como la introducción, que nos íbamos a dedicar a este tema, y a partir de este jueves ya empezamos con las 10 conversaciones. Bien. O sea que hoy estaríamos arrancando con la primera conversación. Y la primera conversación es una pregunta. ¿Realmente necesitamos actualización doctrinaria? Bueno, y acá yo creo que para contestarnos esta pregunta está bueno hacer un recorrido por la historia, por la historia de la humanidad, podríamos decir, porque si uno se fija lo que pasaba en la prehistoria y lo que pasa hoy, indudablemente que hay un cambio sustancial. Hay una continuidad en la historia del hombre, pero esa continuidad se da con sucesivos cambios. Sí. ¿Qué queremos decir con esto? Que cambio y continuidad forman parte de la misma familia. No puede haber continuidad en los procesos si no hay cambio. Y cuando no hay cambio, la continuidad se transforma en crisis, se transforma en problema y todo estalla. ¿Cómo está ocurriendo actualmente? O sea, ¿por qué decimos que hay problemas con la política, problemas con la ecología, problemas económicos? Bueno, porque la continuidad en la vida de la especie humana no pone y no se dedica a hacer los cambios necesarios. Entonces, esa es una de las razones para decir que sí necesitamos actualización política. Bien. Otra de las razones es que en realidad la gente en su diario trajín deposita la confianza en sus dirigentes políticos, Sí. para que la interpreten y lleven adelante la resolución de sus necesidades. Entonces el dirigente político tiene que tomar como bandera la actualización doctrinaria, pero para eso también debe despojarse de algo que ha hecho la modernidad sobre todos nosotros, y que es decirnos que el individuo es el que manda, que nosotros tenemos razón, que cada uno de nosotros es dueño de la verdad, y entonces si uno se la cree y se siente dueño de la verdad, ya no le entra ninguna nueva idea ni ninguna reflexión en la cabeza. Y si yo tengo la verdad, ¿para qué me voy a actualizar? Que se actualicen los otros. Y además, ahí déjame que vuelva a otras columnas tuyas, incluso de otros años. Además, es como que no hay necesidad en la correa de transmisión del dirigente con el pueblo del cual ese dirigente debe haber emergido o debería haber emergido. Porque si yo tengo la razón con un sesgo individualista, no solamente que no necesito discutir esa razón porque yo poseo la verdad, sino que tampoco me interesan las verdades ajenas. Exactamente. No hay construcción colectiva de la verdad. Claro. No hace falta entonces la actualización política. Yo ya la sé, yo estoy actualizado. Yo ya sé lo que quiere la gente, yo sé lo que necesita, yo sé para dónde vamos. Y el que yo. Exacto. Y el que no coincide está equivocado. Claro. Otra cuestión que debemos tener en cuenta, por qué es necesario actualizarnos políticamente, es porque si nosotros repasamos cómo hemos sido educados, si nosotros vemos cómo estudiamos la historia nosotros, quiénes son los que han escrito la historia argentina, la historia de América, la historia de Latinoamérica, y casi todo está escrita por los europeos. Claro. O sea, estudiamos filosofía europea, sociología europea, claro, en qué andan los antropólogos europeos, en qué anda etcétera, etcétera. Pero no le crean a Juan Serra, ¿no? Créanle a Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, que se le ocurrió traer todos los docentes exacto, europeizados
para que nos O de enseñe, Estados Unidos, sí. para que nos enseñe cómo tenemos que ser los latinoamericanos. Bueno, y cuando uno recorre las universidades, por ejemplo, está bien que uno lo estudie a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Hegel, a Marx, bien, pero yo digo, los filósofos nuestros, A ver, ¿cómo cuál, Juan? Dussel, Aníbal Quijano, Hinkelhammer, incluso algunos que son Feynman. filósofos, Feynman me pero gusta a mí. no, Scalabrini Ortiz, Sí. Hernández Arregui, todos estos pensadores, ¿qué pasa que no los estudiamos? Entonces, ahí también necesitamos una actualización doctrinaria, necesitamos recurrir, pensarlos, leerlos, reflexionar con ellos, aquellos que están pensando la realidad nuestra desde nuestro territorio. Además pienso, ¿no?, en esto que ha ido construyendo la derecha en la opinión publicada de desmoralizar al pueblo. Esto que decía Jaureche, desmoralizan al pueblo porque un pueblo triste no pelea, no lucha. Así es. Entonces te dicen que la salida está en Ezeiza, que este es un pueblo de mierda, que no valemos nada. Pero de repente, muchachos, yo quiero marcar un quiebre en una cosa muy vulgar. De repente ganamos el mundial y somos los mejores del mundo. Bueno, pero Digo, hay que creérselo un ¿usted poco. festejó el mundial? Bueno, en particular yo no soy muy futbolero. debo Bueno, decir. pero festejamos, todos los argentinos festejamos el mundial. Sí, ¿El seguro. mundial de ajedrez festejamos? No, ¿El mundial de qué? de fútbol. ¿Qué es lo que hizo el macrismo cuando llegó? Nos sacó el fútbol para todos. Así la es. alegría del domingo. Así es. A ver, no es casual ni es ficticio lo que estamos diciendo. Desmoralizar al pueblo, ponerle un manto de tristeza, nos hace un pueblo derrotado. Sí, incluso te sacaron, nosotros lo charlamos acá el año pasado, hasta incluso te sacaron esos íconos que vos tenés de la historia argentina, esas grandes mujeres y hombres, y te pusieron un hornero, 2 plantas. En los billetes, En los billetes. Claro, claro, cosa que no tenemos ya porque yo pago todo por el sistema digital. Bien. Sí, tiene mucho que ver con este concepto traído desde las grandes potencias, los grandes imperios, que ellos son los que fomentan el pensamiento Claro, único. Hay claro. un único pensamiento en el universo, que es el pensamiento mío, que es el pensamiento del imperio, y no hay otros pensamientos. Yo recuerdo que cuando hace muchos años atrás me junté con Juan Luis Serra para proponerle sumarse a Generación Política, él me dijo, ¿vos sabés qué significa universidades? Un universo. Después no existen más universos, no existe otro. Digo, no, Juan, tenés que estar con nosotros. Y Así a es. eso te sumo algo más que también me acordé recién. Yo me acuerdo el INCAP, el Instituto Nacional de Capacitación Política, Sí, recuerdo, estoy inscripto yo. que además en un tiempo, sobre todo en la época final de Néstor, principio de Cristina, salió a recorrer toda la Argentina y acá se dieron unas clases. Siempre recuerdo un ejemplo que daban, ¿no? Y decían, todos ustedes saben que se recuerda el 4 de julio en algunos lugares. La verdad que todo el mundo sabía. Claro. Ahora, nadie sabía cuándo había sido o cuál era la fecha de la batalla de Ayacucho, que es la batalla, si se quiere, icónica para la liberación de América Latina. Así es, sí, estamos en ese sentido, lo que nos dice que realmente tenemos que tener una actualización doctrinaria es un poco todo esto, ¿no? Se nos ha hecho creer por medio de la información y la desinformación, Claro. que hay este pensamiento, que hay una sola forma de derecho en el universo, que es el derecho romano, que hay una sola forma de ciencia, que es la ciencia occidental, hay un único saber en la medicina, desconociendo lo que son las medicinas orientales, es decir, que hay una única forma de ver el mundo y una única forma de solucionar los problemas, cuando en realidad ese cuentito no nos pega porque nosotros estamos en otro lugar. Entonces cuando dicen, che, ¿por qué no terminamos? ¿Por qué damos vuelta y no solucionamos nuestros problemas? Y bueno, porque encontramos fórmulas ajenas para solucionar problemas propios. Y damos vuelta y no la encontramos. Se nos ha dicho que hay una sola forma de trabajo, que es el trabajo asalariado. Claro. Eso es mentira. Se nos ha dicho que hay una sola forma de empresa, que son las empresas capitalistas. Una No, sola forma de medicina. claro, hay empresas forma sociales, de hay enseñar, empresas claro. solidarias. Ahora, por ejemplo, una sola forma de vivir, que son grandes ciudades concentradas y
todo lo que son el interior, todo lo que despoblado, pero no, eso crea un gran problema. No por algo ahora las grandes ciudades europeas están transformando sus ciudades en ciudades de tipo selva, que le llaman, o sea, sí. Están plantando árboles, están trayendo incluso animales, en fin. Y acá, ¿qué hacemos? Levantamos los árboles y ponemos cemento, Sí. ¿no? Es decir, necesitamos pensar de otra forma, necesitamos actualizarnos, necesitamos tener una mirada diferente, ver por qué es lo que pasa, por qué damos vuelta y no encontramos soluciones. Es decir, ¿necesitamos actualización doctrinaria? Sí la necesitamos. En próximas entregas iremos viendo qué otras cosas necesitamos y cómo hacemos para tener una forma de decir esto es verdadero y esto no es verdadero. Y necesitamos más Juan Luis Serra. Por eso te quiero decir que en nuestra página, que hemos inaugurado este año, un nuevo ciclo en nuestra página web, generacionpolitica.com.ar, tenés la columna de la actualización doctrinaria ya subida de Juan Luis Serra. Estás escuchando Generación Política. Seguimos en esto que es Generación Política, esta sana costumbre que todos los jueves de 16 a 18... ¿Qué está contando Juan Manuel Frangole? 8. ¿Qué está contando? ¿Qué está contando? No, estaba contando los acoples que hasta acá ya han hecho su lanzamiento en la capital. Ah, sí, ¿por dónde lo lanzaron? Bueno, han elegido diferentes formas. Bien. Pero digo el oficialismo porque la oposición hasta acá tenía un problema, ¿no? ¿Un problema tenía? Sí. Bueno. Ellos mismos eran un problema, la totalidad. No, entre sus múltiples problemas, quizás el más difícil era resolver para el sistema de acople quién era amigo y quién no. ¿Cómo es quién era amigo y quién no? Somos todos amigos en política. No. ¿Cómo que no? Yo estuve haciendo el ejercicio de archivo hoy buscando unas fotos familiares en mi computadora. No haga eso. Y encontré gente que estaba, bueno, no importa. Lo invito al cuarto piso de San Martín 251, Radio Nacional. Todavía hay un sticker en un casillero de una campaña electoral en donde estaban en el mismo armado político Carolina Vargas Ignasi y Germán Enrique Alfaro. Está ahí pegado. Sí. Ahí está el sticker, miren, en el casillero de atrás de Johnny. Pero yo tengo fotos de Domingo Amaya poniéndole a la ex avenida Roca, avenida Néstor Kirchner. Junto con Germán Alfaro. Claro, y luego abrazado con los besos con Macri. Bueno. Pero yo creo que voy a quemar esa computadora, ¿no? Sí, lo voy a beneficiar. Ahora, imagínese que usted hasta era de la oposición. Yo era de la oposición. Hasta la semana pasada usted decía, bueno, yo voy a armar con alguien del PJS y soy radical. No puedo. No, ¿sabe qué decía yo siendo Sánchez? Decía, no voy a juntarme con Germán Alfaro. Yo pensé voy que a hacer que Germán se quede sin la gobernación, sin la intendencia, y en el 2027 yo voy a hacer la oposición. Entiendo a dónde me lleva, lo acostaron a Sánchez. Pero, es muy pava, Sánchez. Pobre. Es muy pava. Pobre. Encima agarró el halcón, no Anse, sino el halcón Alfaro. Encima el radicalismo parece que no aprendió después de Gualeguaychú, ¿no? Y va repitiendo, porque ahora tienen otro quilombo. A ver. Que es en la intendencia de Yerbabuena. Sí. Porque lo vi en televisión. Así como dicen, uno estima que el peronismo va a retener la Casa del Medio, va a retener la gobernación. Es cierto. Porque además la oposición ha perdido mucho tiempo, ha perdido discursos, relatos. Y ha perdido dirigentes, ¿no? Porque al no estar la fórmula fija, muchos dirigentes se fueron a donde estaba seguro. Claro, por eso te decía recién, y voy a volver después de ese tema con el sistema por favor. Pero digo, además fíjate lo que está pasando ahora en otras intendencias, como en Yerbabuena, que aparece el partido Creo, que fue desplazado de la fórmula de gobernador vice con Sánchez, y va a discutirle la intendencia Campero. O sea que tampoco la tienen esa segura. Pero volviendo al sistema de acople.
Lo que yo digo es, hasta hace una semana la oposición no podía terminar de establecer sus acoples porque no había fórmula de gobernador vice, no había intendente o intendenta candidato claro. por la capital, porque hasta acá primero Germán Alfaro había dicho mi mujer no quiere. Claro. Sánchez dijo... Medio machirulo, ¿no? Porque él hablaba por su mujer. Sí. Y después su mujer dijo yo no quiero, bueno, pero ahora sí quiere. Después Sánchez dijo va a ser José Cano. Claro. Y le dijeron a Sánchez, deja, Jeje. pibe. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, Pobre Sánchez, qué pava que es Sánchez. pero al revés, el oficialismo, que viene mucho más compacto, ¿sí? Después de haber zanjado sus diferencias en un ejercicio electoral en el 2021, algunas ripideces menores sí quedaron, hay que decirlo, pero más o menos la cosa resuelta. Es cierto. Ya viene el armado de acoples mucho más aceitado, ¿no? Sí. Entonces vos tenés desde el radicalismo... ¿Radicalismo? ¿Cómo radicalismo? ¿Qué es eso? Bueno, hay un sector radical que está con Osvaldo Jaldo como candidato a gobernador, Ah, sí, vi. que hizo el lanzamiento en un hotel 5 estrellas frente al Parque 9 de Julio el lunes. Claro, porque esos son los radicales, ¿no? Sí, bueno. Curioso dato que le quiero dar, Sí. uno de los pocos acoples que lanzó candidatura única en el Frente de Todos, Sí. porque solamente lanzó un candidato a legislador Y lo no invitaron. lanzó concejal todavía. Lo invitaron a usted ese lanzamiento, ¿no? Me invitaron. Le invitaron a Me usted. invitaron. A usted también, ¿no? Sí, pero yo no fui. No sé si fui. Ahora, curioso, le quiero dar un dato. A quien sí vi ahí ¿A quién? presente es a Hernán Iramain, que suena en otro acople con Pepe Ruiz. A lo mejor ahí hay una fusión. O capaz que fue para hacer una fiesta retro ahí en el hotel. qué A sé lo yo. mejor hay Usted una empieza a fusión, sumar. atenti. bueno. Yo digo puede ser. Bueno, pero cuénteme los problemas que tenía el. Pero después, mire cómo ya el sistema de acoples en el peronismo está más o menos, los acoples más fuertes están lanzados, Es cierto, es ¿no? Ahora empieza el poroteo. Sí, es verdad. Antes que empiece el poroteo le digo, ¿no? Los acoples más fuertes que ninguno garantiza 2 y 2. Por eso le digo empieza el poroteo. Ah, bien, cuéntame. Porque vos decís, el peronismo, el Frente de Todos, con todos sus aliados, el peronismo, va a ir a discutir bancas en la capital, en el este y en el oeste. Sí, es cierto, es cierto. En sí. el este y en el oeste, la oposición lo que está intentando por estas horas es consensuar una lista única. Atenti con esto porque te modifica el sistema del DONT. Después me lo explica bien el don, ¿no? El peronismo va con lista oficial y 2 acoples fuertes en el oeste y 1 o 2 acoples fuertes en el este y algunos un poco más chicos. Bueno, si la oposición va con una sola lista, aglutina todos los votos en una sola lista y empieza a repartir los escaños primero, porque entra primero al DONT, que es el sistema de coeficientes. Bien. Se supone que la representación es proporcional a la cantidad de habitantes. Claro. Ahora, en la capital, Sí. que, como bien usted dice, Sánchez pasó de huirle a la policía a través del hermano a ser acostado rápidamente por Germán Enrique Alfaro, uno estima que la oposición no va a unificar eso porque lo único que le interesa al Partido de la Justicia Social es retener la capital. Sí, es cierto, es cierto. Juan Luis Serra lo venía diciendo fuera del aire recién. A Germán Alfaro lo único que le interesa es retener la capital, va a gastar todos los recursos de los vecinos para lograr ese fin y sobre todo para no caer preso. Sí, porque voy a recordar, vio que ¿Por qué para no ese caer audio, preso? ¿Por qué? No. ese audio que se filtró, ¿Vio? se lo atribuyen a un concejal. ¿Usted es de ver pariente. los audios? ¿Usted es de ver los audios? No, le pregunto a usted, sí, porque me lo mandan con captura de pantalla. Ah, bueno, yo escuché el audio. De hecho, me mandaron el audio con la foto del concejal diciéndome, este señor dijo esto. ¿Qué decía? Bueno, le atribuyen a un concejal que además es familiar del intendente haber dicho que Era él, no cabe en duda. no le, por lo menos la voz muy parecida, Claro. no le vamos a dar la intendencia a los radicales que le estrellan en un par de meses y además abren la carpeta y con cualquier papel que saquen vamos todos presos. Lo dijo Johnny Ávila, o le adjudican a Johnny Ávila. A eso, ¿no? confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. No salió a desmentirlo, no lo encontré por ningún lado. Eso. No, a lo que me llama la atención es que no haya actuado ningún poder de la justicia abriendo por lo menos una investigación. ¿Quién escuchó el a editorial partir de presunciones. Generación Política el día de hoy?
Tiene razón. Bueno. Usted tiene, Sí. nuevamente tiene razón. 2 minutos nos hace seña Borja Michelsen, así que... Ahora, lanzado el sistema de acople, empezó el poroteo en el peronismo. Epa, me Hoy a la gusta eso. mañana estuve en una reunión, le quiero contar Muy esto. bien, no me de invitó, bueno. un acople de la capital que dice, nosotros somos el acople de Osvaldo. Un acople potente en nombres que dice, no hay lugar para todos. ¿No hay lugar para todo? Y empiezan a preocuparse. Pero la carpa era muy grande pero ahora no hay lugar. Empieza el poroteo y el peronismo empieza a acomodarse en un calendario electoral que recién ahora da la sensación que se lanzó. Vamos a escuchar un poco de música en esto que es Generación Política y luego regresamos. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor. En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública. Con- Bueno, seguimos en Generación Política. Acá en la pausa se está hablando quién compró quién y qué compra cómo. Yo, antes de darle el pie a Borja Michelsen, le quiero preguntar a Álvaro Adrián Trejo, que lo veo que se ha parado de su puesto habitual. Estamos en un momento de cierta elasticidad ideológica, ¿no? En la compra y venta de voluntades, ¿puede ser? Sí. Y así Sí, pasó juro. la trivia. Sí, juro. Sí. Borja Michelsen, ¿cómo está usted? Bienvenido a Generación Política. Mi querido Juan Manuel Frangulis, ¿cómo anda? Saludamos al halcón Johnny Anse y bueno, acá estamos compartiendo con Álvaro y con Juan Luis Serra. El halcón cada vez más mariposa. No. ¿Cómo dice esas cosas? Claro. Bueno, el tema que nos invita el día de hoy es las trampas de la objetividad. Sí. ¿Sí? Esto de lamentada objetividad, por ejemplo, periodística, cómo es tratada por quién es el que marca la objetividad, quién es el dueño de la objetividad. Y eso es en esa trampa que vamos por la que vamos a ir desnudándola, está en el que tiene la voz más fuerte, es el que planta su objetividad. Por ejemplo, cómo se van construyendo los nombres y pronombres de referencia que además van adjetivando, ¿no? Por ejemplo, vos decís en algún medio, hoy decís, bueno, porque la chorra no va a ser candidata, Claro. todo el mundo sabe a quién refiere por cómo se ha construido eso. Ya hay una construcción objetiva, porque han creado esa objetividad de poner en el lugar a un partido político en un lugar que no le es propio. No le es propio, todo lo contrario. Los signos de irregularidades palpables, por lo general son de otros partidos políticos. Bien. Por ejemplo. Pero sí, esta mentada objetividad que plantean justamente grandes medios, grandes conglomerados periodísticos, están cimentados para sesgar la información de tal manera que justamente su principal receptor perciba una parte de la realidad que en un tiempo pasó a llamarse esto de la posverdad, de explicar otra cosa que no es el hecho que vos estás presenciando. ¿Qué logran con esto? Logran que, primero, por un lado, poner a todo aquel comunicador alternativo u otro medio de comunicación, ponerles el mote, muchas veces juegan con esto de ponerle el mote de oficialista, opositor o denominarlo con una letra, por ejemplo la K. ¿Eso qué hace? ¿Qué busca? Con lo cual, perdóname que ahí quiero hacer un freno. Con lo cual, el medio además crea la construcción de sentido, coloniza la subjetividad, Claro. y te dice cómo son las cosas y cuál es la verdad que tenés que adoptar, y además descalifica al mismo tiempo en un doble juego toda aquella disidencia.
plantándose de yo soy la objetividad. Lo que yo digo es un dato de la realidad. Pero ese dato de la realidad, ellos lo explica como un dato de la realidad, pero no es un dato de la realidad, sino al contrario, es una construcción discursiva totalmente subjetiva y sesgada. Con lo cual, por ejemplo, entender que mucha gente suscribe que Milagro Sala tiene que estar presa sin siquiera saber de qué ha sido acusada, encuentra explicación en esto. Exactamente. Porque la mayoría de la gente, viste, que te dice, a ver, gente que no es de Jujuy, que no conoce la obra de la Tupac, que no sabe qué ha hecho Milagro Sala, te dice, está bien que esté presa, pero no saben por qué está bien. No ha pasado ni a 10 kilómetros de Alto Comedero. Sí, aquellos que hemos tenido la oportunidad de llegar por Jujuy y ver lo que es esa mini ciudad dentro de San Salvador de Jujuy. Ciudad que garantiza derechos, además. Sí. Garantizaba. Para que la gente lo sepa, por si no lo sabe, una de las acusaciones que más ha prosperado en la investigación de la justicia y que ha llegado hasta el final en el proceso, porque han habido muchas acusaciones por el carcelero, ahora precandidato a presidente Gerardo Morales, es que la Tupac dijo que con una plata que recibió iba a hacer una cosa e hizo más. Claro. Esa es la denuncia, es decir, le dimos X cantidad de pesos para que hicieran, por ejemplo, una pileta e hicieron 2. Claro. ¿Sí? Así de absurdo, pero es real lo que decimos, ¿no? O sea, para que la gente escuche del otro lado. Y esa información llega de otra manera a vamos a decirlo, un consumidor de noticias pasivo. Claro. Un consumidor de noticias pasivo, esto de estoy cansado, llego cansado y quiero todo digerido. Bueno, en esa falta de ejercicio frente a lo que es un producto, porque no es una noticia inocente, sino es un producto periodístico pensado para deslegitimar, o legitimar ciertas conductas, es decir, a vos lo que te llega, al lector, al oyente, al televidente de estos conglomerados periodísticos, lo que les llega es algo muy digerido y bien pensado para construir una objetividad totalmente distinta y muchas veces perniciosa consigo mismo. Además, acá quiero hacer alguna salvedad. También entiendo yo, y vos corregime, Borja, si me equivoco, que hay grados de responsabilidad distintos. A ver, hoy los medios de información y los canales hacen que uno tenga mayor acceso a la información, como también por eso mismo en la trampa tenés mayor acceso a la desinformación objetivizada o mostrada como objetiva. Pero no es la misma responsabilidad a un tipo o una mina que se dedica al periodismo y tiene que hacer gala de esa profesión y de ese oficio, que aquel que, laburó 12 horas, que el mango no le alcanza, que la inflación es más del 100% y nos pasa a todos, que no sabe cómo vas a llegar a fin de mes. O sea, son responsabilidades distintas. Bueno, ese tipo, y acá quiero introducir un numerito que nos ha llegado de una encuesta de los amigos de Meraki, el 40% de la población de todo Tucumán, y en el caso del Gran San Miguel de Tucumán supera el 60%, en realidad ni siquiera va a las fuentes de información periodística, sino que lo que recibe es rebote en redes sociales. Exactamente. Eso justamente te iba a hacer referencia a esa encuesta, que también la vi, también me alertó bastante los consumos informativos, que más allá de lo que estamos diciendo, de que los medios de comunicación plantean su propia agenda, introducen su propia agenda, su propia preocupación como una preocupación global, con lo cual esta falsa objetividad ya se ve vulnerada, porque vos decís, no podés ser objetivo si vos sos actor y parte de grupos económicos, estás defendiendo directamente una porción de poder, y entonces no me vengas a mí con que sos objetivo. Ahora, yo entiendo eso y entiendo que ese es el esquema y la trinchera de lucha del periodismo militante del otro lado del Río Bravo. Sí. Ahora, me preocupa y me alarma la falta de fuerza o de contundencia en la respuesta desde el campo nacional y popular. Porque, por ejemplo,
Sí. y esto es sabido, no solamente que tienen un ejército de troles, sino que hasta incluso tienen gente dedicada a hacer memes. Claro. Digo que hoy en términos informativos tiene mayor penetración eso Pero que el editorial de Joaquín Morales Solá, que van hacia el mismo lugar, ¿no? Sí, Pero- sí, pero es más... A ver, primero que es aburrido Joaquín Morales Solá, y segundo hay que decirlo, la penetración visual de un meme es mucho más efectiva que una nota editorial de 1200 caracteres. O sea, es uno contra otro, es decir, la imagen, esta famosa frase de la imagen vale más que 1000 palabras, también estamos de acuerdo y nosotros jugamos mucho con las palabras, estamos de acuerdo de qué palabras y quién las escribe, porque también puede ser otra cosa. Lo que quiero sobre la idea es, sí, este es el medio de comunicación, que no es solamente ponerle el nombre que quiera, Juan, Pedro, José, y lo que vos decís del frente, de este lado, hubo un intento bastante interesante durante el gobierno de Cristina con la puesta en valor de la televisión pública. Claro. La televisión pública llegó a superar a América 2 en audiencia. La misma Radio Nacional. La misma Radio Nacional, con un contenido que estos grupos hegemónicos trataban de militante cuando, ellos mismos militaban sus propios contenidos, sus propios negocios económicos. Entonces, esos contenidos, y sin ir más lejos, el producto más atacado de la televisión pública, como 6, 7, 8, ha sido muy atacado por muchísima gente que nunca lo debe haber visto. Claro, sí, totalmente. Ahora, eso, yo creo, y repito, que del otro lado del Río Bravo, por decirlo de alguna forma coloquial, como lo dice otro animador radial, está claro. Por eso de repente ahora se filtró hace poco que una de las recomendaciones era, cuando lleguen al poder, lo primero que tienen que hacer es cerrar C5N. Claro. Bueno, no cerró C5N, pero metieron en cana a los dueños, que es A los bastante dueños. parecido. A los dueños, y justamente estos medios de comunicaciones que se presentan como objetivos, no dijeron una palabra, sino todo lo contrario. Justificaron esa persecución a un medio, vamos a ponerle entre comillas colegas, a unos colegas comunicadores, a una empresa comunicadora. Entonces, no sé si estoy logrando explicar que la objetividad como tal, como entelequia si se quiere, no existe, sino todo lo contrario. Hay alguien que sí te vende su objetividad y su sentido común para ponerte, para poder primero sesgar y manejar la información según su antojo y defender sus intereses y atacar y vulnerar la palabra de todo aquel que se le oponga. Así es. Sí, yo creo que el ser humano es un ser subjetivo. Totalmente. Entonces, cuando uno habla de objetividad, lo que está diciendo, piensa igual que yo. Exactamente. O sea, si Gracias, yo digo, Juan. tenés que ser objetivo, te estoy diciendo pensá igual que yo. O sea, tenés la misma subjetividad que la mía. Claro. Lo que sí me parece bueno el aporte que están haciendo ustedes es que ¿qué hacemos nosotros? Es la pregunta. Por eso hablamos también de actualización doctrinaria. O sea, no estamos buscando una actualización en la forma de contrarrestar la comunicación esta poderosa que tienen los grandes medios. ¿Por qué? Porque si en la cancha se presentan con la selección de los mejores del mundo, y bueno, nosotros no vamos a decirle, bueno, hagamos un partido de fútbol, vamos a jugar otra cosa otra cancha, con otros contenidos, salgamos. Y yo, como ejemplo, algo muy reciente, en Netflix, por ejemplo, gran éxito, División Palermo. Sí. Plantearon una situación totalmente distinta, o sea, actualización doctrinaria. Claro. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con las comunicaciones. No seguir con la comunicación en donde nosotros no tenemos ningún poder para influir. O sea, seguimos pasándonos mensajes, memes, qué sé yo, y hay un robot que lo está seleccionando y te lo está pasando. Entonces, bueno, busquemos otra cosa. Ahí donde yo creo que tenemos que hacer un clic, buscar otra cosa.
Sí, comparto totalmente y te agradezco primero que esto de lograr la síntesis de imponer la subjetividad era lo que trataba de explicar y no encontraba las palabras. Y sí, la salida es buscar comunicación alternativa, buscar esto que ha caracterizado siempre al campo nacional y popular, que es buscar una comunicación más horizontal y directa que yendo por los intermediarios. Esto que han logrado mucho desde sectores de la derecha o conservadores, de lograr comunicar sus ideas a través de los famosos influencers. Claro. Nosotros no tenemos comunicadores que puedan influir, que puedan comunicar, que puedan difundir las ideas desde el campo nacional y popular. No tenemos, podemos generarlo. Digo, mi problema no es que exista Susana Jiménez, que Susana Jiménez no sea nuestra o no tengamos una nuestra. Claro, exactamente. Así es. Exactamente. En la época de cuando se produce la Revolución Libertadora, la fusiladora, dice usted. Claro, la fusiladora, gran dominio de los medios, sindicato cerrado, no se podía. La gente salió con la tiza y el carbón a escribir en las paredes. Y no había paredes del país que ponían Perón vuelve. Claro. Entonces, ¿qué importaba lo que decía La Razón, La Nación, el Clarín? Eran las paredes las que hablaban, ¿no? Bueno, fue, digamos, una innovación tecnológica de la comunicación popular. Eso es lo que está faltando. Innovación tecnológica en la comunicación popular. Y ahora, ojo con que esto no termine desvirtuando el lugar donde abreve el poder tradicionalmente del peronismo, de los movimientos progresistas latinoamericanos, que en la gente, en la calle, en el pueblo, porque hemos visto hace poco, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, y acá la discusión de la dirigencia política peronista fue a ver quién lo tuiteaba primero, era un papelón. Sí. Digo, la no respuesta fue lo más grave que sucedió como hecho político después del intento de magnicidio. La no respuesta y la no acción popular, frenar la reacción popular de decir, no, pare, acá con esto no se jode. O sea, hasta acá hay un límite. Esto de no poner límites ha envalentonado a muchos para seguir moviéndote el mojón y vas perdiendo. Tu territorio cada vez se va haciendo más chico. Ayer escuchábamos a un analista político, después que hacíamos la producción, que trajo a Generación Política los números de la próxima elección nacional, y marcaba una estrategia que yo se la voy a contar a la audiencia, que me pareció muy interesante, que decía, del extremo hacia el centro tiene que ser la construcción del perfil de electorado que el peronismo va a salir a interpelar. Esto quiere decir, no hay que seguir pensando en construir el candidato en la ancha avenida del medio, sino que hay que venir, este consultor lo decía, desde el kirchnerismo a conquistar a esos sectores más centristas que tienen un voto más fluctuante. Pero hay que hacerlo desde un lugar de identidad. O sea, del extremo al centro y no del centro que es nada. Es parte de la discusión que venimos me parece muy interesante eso, porque si vos pones las propuestas de esta campaña electoral en palabras. No, bueno, que no escuché ninguna propuesta todavía, pero además sí, en los perfiles cada vez se parecen más, como que todos se hicieron el mismo foco grupo y dijeron, bueno, hay que hablar de esto y la gente quiere escuchar esto. Sí. Más o menos todo. El único, y realmente hay que decirlo, el único disruptivo por bruto, por acción o por violencia propia es el Ricardo Bussi, que plantea una plataforma distinta en un escenario distinto al que se disputa el 14 de mayo. Ahora, a eso nosotros salimos a responder con la agenda que te impone él, también desde una posición mucho más conservadora. Entonces, en vez de tensionar hacia el ámbito nacional y popular, o provincial y popular en este caso, terminamos embarrados en la discusión del otro. En lugar de decir la inseguridad se soluciona con más contención social, con más participación ciudadana, con más con menos vulneración, con más derechos, con más acceso a la educación, con más acceso a la salud, no, Taser, claro, que es lo que pidió el ministro de Seguridad de la provincia. Sí. Vamos a hacer una pausita de música porque
nos acaba de llegar el cable del calendario electoral nacional. Ya tenemos el calendario nacional electoral. Un poco de música, ya volvemos en Generación Política. Continuamos en Generación Política. Adiós, Juan Luis Serra se despide del estudio de Mercedes Sosa de Radio Nacional. No se llama Estudio Mercedes Sosa, yo siempre me confundo. El Radio Nacional Mercedes Sosa. El Radio Nacional Mercedes Sosa, el Estudio Mayor Georgina Díaz, ahí estamos. Sí. Bien. Gracias por la salvedad, Johnny el Halcón Anse. Qué bien que le queda el apodo, ¿no? El Halcón. Lo vieron ahí abrazado a Noguera, a Cabandier, ayer en la inauguración del mercado municipal en Tafí Viejo. Che, qué linda obra, ¿eh? Es linda. Qué linda obra. Che. ¿Cómo se llama la obra? Hay que reconocerla. Primer acto, hago la hostería Atahualpa Yupanqui. Sí. Segundo acto, te mejoro la avenida Alem. Tercer acto, te inauguro el mercado municipal. No se olvide del CIAT, ¿no? Que también. No se olviden del CIAT, no se olviden de los colectivos. Che, ¿quién hizo Lomas de Tafí? ¿Quién estaba intendente de Tafí Viejo con Lomas? De los colectivos. ¿Pucharra? Pucharra, dice. Sí. Alejandro Martínez, ¿no? ¿Pucharra? Pucharra. Pensé que Alejandro Martínez padre. Alejandro Martínez padre el que hizo la diagonal. Bien. ¿Y ahora quién va a ser el intendente? Yo le quiero preguntar a alguien, Tafí Viejo, que está acá. ¿Quién va a ser el intendente? La tiene atada bajo el brazo la pelota, dicen. La consorte. Alejandra Martínez. No, Alejandro. Rodríguez, perdón. Alejandro Martínez es otro candidato que es también por el peronismo. Que es el concuñado de Jaldo, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Y Alejandra Rodríguez es la candidata del espacio de Javier Noguera, que además es pareja de Javier. Claro, pareja se dice ahora, ¿no? Sí, bueno, creo que no están casados legalmente, por eso dije pareja. Ilegalmente, entonces. Viven en concubinato, viven en pecado, en el infierno. No diga así. Bueno, tengo el calendario nacional electoral. Antes que se embale con el calendario nacional electoral, Mire, yo le quiero dar gracias a todos los amigos que están del otro lado escuchando Generación Política, sobre todo a los amigos que en sus estados personales de WhatsApp ponen la publicidad o el avance de Generación Política. Así que les agradecemos mucho y a todos los que nos están escribiendo por las redes sociales. Bien. Y también a los amigos que otro mensaje mandan mensajes antes que nada, ¿no? Lo invitan a usted, Juan Manuel Frangouli, y a mí, Álvaro Adrián Trejo, también al lanzamiento de la candidatura del comisionado comunal por San Andrés, Adrián López, que se va a realizar este sábado 18 del Corriente en la plaza del barrio 210 viviendas. ¿Y hay para comer? Sí, seguramente un choripán, seguramente va a ir. Pero lo paga el candidato. Y por supuesto, y le vamos a llevar la boleta de la luz también. Escuchá, no me va a llevar. Mi padre fue el último que me llevó ese tipo de actos. Ya no me llevan más ese tipo de actos. ¿No lo llevó? De que no había nada y uno tenía que poner su bolsillo y compraba 200 gramos de mortadela. Qué rico, ¿no le gusta la mortadela ahora? Me encanta, bueno, pero que la pague el candidato. Bueno, o sea, eso que antes todos poníamos no va más. No va más. No, Trejo, bueno, no sé. Más. Bueno, así que el sábado lo invitan al lanzamiento ahí en San Andrés. En San Andrés. Bueno, escucha, yo tengo una pregunta de un oyente. Dígame. Si Sánchez hizo votar los muertos para la interna radical, ¿esos muertos votarán en mayo? Sí. Están esperando la noche zombie para que esa gente pernocte y el domingo tempranito vote. Temprano. Claro, porque por la duda los sentamos de presidente Mesa. No, es que imagínense un zombie de presidente Mesa, el olor que puede ser a las 10, 11 de la mañana. Así que bueno, a ver, sí, en Tucumán todo es posible. Permítame sumar. Borja Michelsen, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Tanto tiempo. ¿Usted va a ser fiscal? No puedo. O sí puedo. Yo tengo DNI en Capital Federal. Puede ser fiscal, lo que no va a poder es votar. Pero fiscal puede ser. Claro. ¿No? Y le van a pagar. Me acaba de dar cuenta, acabo de caer en cuenta que tengo que hacer la denuncia de que no voy a votar en las próximas elecciones. Bueno, pero para eso tiene tiempo, creo que hasta junio tiene tiempo. Para justificar la no emisión del voto tiene tiempo. Bueno, está bien, sí. Pero bueno, trate de votar. Yo lo voy a agregar un padrón. No, sección. ¿Te acuerdas que antes se podría agregar? Escuche, yo me cambié el tema. No me cambié el tema, digo, sección. Sí.
sección en la que lo va a agregar a Borja Miches? En la capital, en la capital. Ah, en la capital. En la capital. ¿Ya tiene voto? Ya tengo voto. Sonia Cisnero Trejo, bienvenida a Radio Nacional, ¿cómo le va? Estamos acá. ¿Usted por quién va a votar en la capital? ¿Se puede decir? Sí. Voy a votar. Usted no puede, el 14 de mayo no puede decir. Estaba por decir. Hoy sí. Voy a votar por el justicialismo. Muy bien. O sea, lista oficial. Por el justicialismo voy a votar. El voto es mudo. Bueno, acaba de decir Álvaro Adrián Trejo que lo va a votar a Pablo Yedlin y a Ernesto Nagle. Bien. ¿Usted, Borja? Yo no voto. Pero Álvaro Adrián habla ahora con la Caro Videor y ya está. Yo lo voy a agregar en el padrón, bueno, como hacías antes. Yo cuando era presidente me decía, no, él que no está, pero yo lo agregaba abajo. Y después si lo impugnaron, pero usted votaba, sacaba la foto. Y así iba por 3-4 escuelas con esos poder en blanco, truchos que hacía. No, Juan, es un delito federal. ¿Qué le pasa? Esa cosa no hago ya. No. Bueno, pero volviendo al tema, al tema que nos traía, usted tiene que contarnos el calendario electoral nacional. No se disperse, por favor. 14 de junio vence el plazo para la presentación de las alianzas electorales. Bien. Esa es la primera fecha importante de este calendario. Estamos hablando de elecciones presidenciales, diputados y senadores en algunos lugares. Bien. Y en la madre de la batalla, que es provincia de Buenos Aires, no está desdoblado el calendario electoral. No está desdoblado, bien, van juntitos de la mano. Sí, es la esperanza del peronismo está puesto en Buenos Aires. Bien. Axel Kicillof le saca 12 puntos de ventaja a cualquier combinación de Cambiemos, y vamos a recordar que, además de que es el 38% del padrón electoral provincia de Buenos Aires, 1 de cada 2 votos del peronismo sale de provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es el porcentaje? 1 de cada 2 votos del peronismo sale de provincia de Buenos Aires. ¿A nivel país? A nivel país. Mire usted, ¿no? Qué con lo cual, entonces. Un Kicillof como candidato potente es la esperanza del peronismo para volver a subir a la lucha por la presidencia. Y aparte, Kicillof sigue agradeciendo que María Eugenia Vidal lo critique en todo. Claro. La mejor campaña que puede hacer Kicillof es que María Eugenia Vidal lo critique en todo. Claro, bien. Lo potencia, sí, lo potencia, porque cada vez que María Eugenia Vidal habla, recordemos, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada por la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque en ese cambio de distrito se volvía más competitiva. En la provincia de Buenos Aires no sumaba votos ni para concejal. Le chusmé un dato, Borja Miches, usted que no es de acá de Tucumán, que usted es de Buenos Aires. Sí, yo pregunto porque estoy ahí. Bueno, le cuento, el 10% del padrón. ¿Usted conoce Tafí del Valle, Juan Manuel Frangobili? Borja lo llevó a pasear a Borja a Tafí del Valle. ¿Le puedo confesar algo? No. Bueno. Alguna vez fui a Tafí del Valle, sí, pero no conozco Tafí del Valle. Bueno. He ido muy pocas veces y hace años. ¿Y al Mollar fue al Mollar? Sí, al Mollar fui más. Bueno, en el Mollar, usted sabe que que el Mollar tiene... ¿Usted? Escuchen esto, que es importante, por favor, dejen de... A Maicha conozco más. Bueno, yo voy a hablar con Johnny antes. Johnny, en el Mollar hay delegado comunal, ¿verdad? Y en Tafí del Valle hay intendente. Sí. Bueno, o sea que tenemos un padrón en conjunto de, póngale, 10.000 personas. Ah, bien. Bueno, que votan en 5.000 en el Mollar y 5.000 en Tafí del Valle. Bueno, ahora 4.700 van a votar en el Mollar y otros 1.300 se mudaron indespectivamente a Tafí del Valle para la próxima elección. Bien. Se es concejal con 450, 500 votos. O sea que hay un Hay candidato un concejal con mucho pariente en el Mollar. con muchas intenciones que le dijo, ¿te cambié de domicilio a Tafí del Valle? Sí, sí. Y juntó 1.300 nuevas domicilios para garantizar... Este aplauso para usted, maestro. Ahora, ¿sabés cómo están No de voy a asignado decir. en esa casa, no? Porque además esos cambios de domicilio se hacen usando un domicilio amigo. O sea, Claro. hay un domicilio en Tafí del Valle que registra Pero no es 1.300 Yo pregunto cuando me llegue esta información, porque uno chequea, ¿no? Gente...
Le digo, Sí. escuchame, esto es ilegal. Me dice, no es ilegal. Mucha no es ni cu- contravencional, me dice. Mucha cucheta en esa casa de Tafí del Valle. Es que hay mucho hospedaje, ¿te entiendes? Claro. Bueno, pero date que- A lo mejor va a pasar. Acá vivimos ahora. o sea que en el Mollar antes votaba cierto número de personas, hoy el 10% menos. Voten, bueno, pero es cerquita lo mismo. Claro. Son 9 kilómetros. No tiene un basurero de cero abierto, pero es O sea, cerquita. usted dice que si se moviliza, por ejemplo, ahí se moviliza en colectivo. No sé cómo va, nada. Movilizar sí es un delito, ¿eh? El día de la elección Claro. es un delito. Bueno, pero si tienen domicilio ahí, votan ahí, queda cerca de la escuela, claro. Yo digo por ahí para que alguno no sabe, pero che, esto de te llevo en auto, te llevo en moto, porque ya hay mucha planilla circulando, Ah, ¿no? ¿sí? Ya, ¿Me anotó ya. a mí? Ya ¿Me hay anotó mucha mi planilla. moto ahí para llevar gente? A mí anotame en todas, ¿no? Si usted se entera, anote en todas. Escucha, yo te tiro el negocio, te lo tiro el Fiscal. negocio acá en off, te tiro el negocio, que esto no lo sepa nadie, no sale al aire. Agarré el troquel de la elección pasada, Sí. hacele fotocopia a color y con eso anda toda la mañana. Toda la mañana, Claro, paseando escucha. toda la mañana. Claro, hoy voy a votar con una copia, voy con otra, y tenés troqueles para todos. Bueno, Juan Manuel Franconi, el candidato electoral, no lo quiero dispersar. Acabamos por de favor. romper no sé cuántas leyes, pero bueno, dale, sigamos nomás. El 14 de junio entonces cierra el tiempo límite para presentar a COP. Sí. No, O sea, a COP, sí. perdón, frentes electorales. Es exactamente un mes después de las elecciones en la provincia de Tucumán. Epa, mire Ese usted, ¿no? es el dato. Ojo, es un mes después de las elecciones en la provincia de Tucumán, pero todavía no está el escrutinio definitivo. Atenti con ¿Cómo ese el dato. escrutinio definitivo? Claro, vos tenés el provisorio primero. Me está hablando el padrón. No. El provisorio en las elecciones tucumanas ¿Cómo que Claro, las elecciones tucumanas, dice Borja, las elecciones tucumanas son un mes antes. Sí, sí, sí. Pero, si bien la elección ya pasó y tenés el provisorio, no tenés el definitivo todavía. lo mismo discutimos el provisorio siempre. Sí va a ser fraude igual. Que claro, yo me lo imagino acá, así viene Pérez, es fraude, fraude. Pero no saben hacer otra Soy, cosa, soy yo el que rompe la ley electoral. Claro. No. Claro, terminan la elección y antes que termine son las 5 y ya empiezan. No, hay fraude. No, déjate. hay fraude porque nosotros nos juntamos tarde y mi mujer que no quería hacer, por ahora qué? si quiere. Pero hay fraude porque no ganamos, dice esa es la ecuación. Claro, sí. Bueno, Juan, escuchá, no le No veo interrumpa- falla en su lógica. no le interrumpa más, por favor, Bueno. Borja. Me dice, Perdón. ¿Sabe por qué dicen las malas lenguas, A Pepe ver. Pasillo, que las manifestaciones de hay fraude en Tucumán se desarticularon muy rápido? Porque si había fraude, también había que discutir otros cargos. Y un electo intendente dijo... Con la mía no, ¿eh? Claro. Ahora candidato a vice, ¿no? Bueno, Apa. sí, el 14 sí es. el 24 de junio 10 de su cumpleaños, sí. es el plazo para presentación de la lista de precandidatos. Claro, O son sea- todos precandidatos porque vamos a las PASO primero. Y atenti, porque el 24 es la fecha límite máxima para definir candidaturas. 24 de junio. Junio. Esto para tanto para la oposición como para el oficialismo. Sí, para todos los que quieran competir. Porque además todavía la ley de las PASO no permite, que fue un proyecto que se presentó pero no fue tratado en ambas cámaras, no permite modificar la fórmula después de la PASO. Se presentó el año pasado un proyecto en el Congreso de la Nación para que si yo había ganado en la categoría presidente, Claro. pudiese modificar mi vicepresidente con el resultado de la PASO. O sea, eso se presentó en el Congreso, pero nunca salió. O sea, que hasta el 24 hay que definir binomios para la candidatura presidencial. Ahí tendrá que definir la posibilidad de que se presente proscripto o no Cristina, la posibilidad de Alberto Fernández buscar la reelección y, por qué no, el enjambre opositor que sigue disperso. Es cierto. Bueno, después me cuenta porque están llegando los invitados acá a Radio Nacional Mercedes Sosa y vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos para cerrar el Generación Política con el compañero y amigo Hugo Cabral. Gracias, Johnny Anse, por hacer posible que Generación Política salga todos los jueves por Radio Nacional Mercedes Sosa. Juan Manuel Frangoni, estamos con invitados. Sí, yo
Si usted me permite, voy a ir así, a ver. terreno electoral directo. Epa. Porque vamos a decir una cosa, y es de lo que veníamos hablando, ¿no? Hay una multiplicidad de acoples que empiezan a representar distintos segmentos de la población. Bueno, Hugo Cabral está con nosotros. Y me parece que es, si se quiere, la expresión de ese sentir que nosotros tenemos, del que veníamos hablando, la expresión más, si se quiere, del campo nacional y popular va a ser ese acople. Hugo, primero te quiero saludar y después Gracias. corregime si me equivoco. ¿Sos el candidato de la expresión nacional y popular en Tucumán? Exactamente, bueno, justamente, mira, hemos podido, en un hecho inédito para la política tucumana, que todo lo fracciona, todo lo aísla por ese sistema electoral perverso que tenemos, que nos proponemos cambiarlo, impulsar ese cambio. En un hecho inédito hemos podido confluir un conjunto de partidos y agrupaciones, todas del campo popular, con compañeros y compañeras realmente de trabajo, con mucho compromiso social, y bueno, hemos podido confluir a pesar del poco tiempo que hay para organizarse, para armar algo. Hemos podido organizarnos, vamos a salir con una lista que se va a llamar Frente Popular Unidad Ciudadana, donde tenés partidos que tiene cada uno una particular. Tenés partidos como el PTP, por ejemplo, el Partido del Trabajo del Pueblo, donde que llevamos de candidata a Vicky Saznik, una compañera que muy reconocida, que dirige la Escuela de Psicología Social, docente ahí, que muy comprometida con la lucha de las mujeres. Llevamos también de candidato de ese mismo partido a Walter Díaz, también un docente universitario. También que muy buen docente y muy buen también, que ha tenido una tarea gremial muy importante también entre los docentes universitarios. Llevamos de candidato a Alfredo Gracia del Partido Solidario. Compañero, amigo. Estuvo acá. A Pablo Cosianzi del Partido Colinas. A Eloy del Pino también. A Eloy del Pino, que encabeza la lista de concejales y es de la agrupación 26 de julio. Sí, de la 26. A Daniel Fría. Al Flaco Fría. Al Flaco Fría, que fue funcionario municipal. Claro. Y él con su partido que se llama Partido de la Seguridad Social, y un grupo importante de compañeros, bueno, nos están acompañando. Ahora, te hago una pregunta, porque uno se imagina que en lo perverso... Nuevo Encuentro, perdón, no me quiero quedar sin nombrar, Nuevo Encuentro, el peronismo auténtico, el peronismo de la capital, bueno, otra agrupación, sí. En lo perverso que vos bien decías que es el sistema electoral, este conglomerado de agrupaciones y de dirigentes que quizás en Tucumán no, pero a nivel nacional sí tienen la gimnasia de trabajar juntos, representan un sector de la población que yo estimo que debe estar en un 20-25%, ¿no? Digo, con la referencia de Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza. Ahora, lo difícil va a ser instalarse en lo perverso del sistema de acople, que además es un sistema de mucha caja, por decirlo de alguna forma. Sí, es muy difícil porque este sistema está hecho a propósito, porque bueno, tenés una cantidad enorme de lista donde aturde, la gente queda aturdida en la cantidad, no puede, le resulta dificultoso separar unas de otras. Cuando entra el cuarto oscuro es interminable el mesón, las mesas, el tablero con todos los votos que hay. Bueno, ni se entera a veces quién es candidato y quién no. Bueno, nosotros, exactamente, el desafío nuestro es mostrar que no es un acople más, mostrar que esto no tiene un dueño como cada uno de los acoples del oficialismo y de la oposición, cada uno tiene un dueño o una dueña. Acá no, es una construcción colectiva. Mostrar que es un equipo, que tenemos nuestras diferencias. No todos tienen esa referencia política que vos decías, pero aún así hemos sido capaces de dejar de lado todas esas cuestiones porque tenemos la misma preocupación, que es trabajar para garantizar los derechos y que la gente pueda tener una mejor calidad de vida, de servicio público, de servicio de justicia.
Sí, o por ahí el sistema de acople lo que sí te permite decir es, yo no soy el candidato de todos, soy candidato que expresa a este sector de la población. También, sí, sí. Nosotros vamos con Juan hablábamos en programas anteriores sobre el problema de los límites muy finitos que tiene la ideología en estos momentos y sobre todo en el armado electoral, ¿no? Vemos cómo ideológicamente hasta personajes que estaban en zonas opuestas ideológicas hoy se abrazan para una foto. Sí. Nosotros podemos decir el acople o la lista de que encabeza Hugo Cabral con Eloy del Pino es ideológicamente kirchnerista. En su gran mayoría son compañeros que se identifican con el kirchnerismo y otros no. Pero hay un común denominador y ese compromiso con una serie de valores que nos tiene a todos unidos en eso, ¿no? Decía que de la lucha contra las mujeres, de la generación de empleo, de terminar con la pobreza, de terminar con este sistema electoral, de un Estado más eficiente, más justo. Pero y que todos reconocen en el gobierno de Néstor y Cristina que ha sido un gobierno popular, un gobierno formidable. La verdad que si vos solamente le preguntabas a cualquiera cómo te sentías en ese gobierno y cómo te sentías ahora, cómo te sentís, mejor dicho, con el gobierno que pasó, que este gobierno, el de ahora, bueno, heredó una situación verdaderamente, eso sí que es una pesada herencia lo que ha heredado. Yo lo pongo, por ejemplo, en un tema que, para no tocar de ahí, un tema que me toca de lleno, que es el tema de la obra pública y la vivienda. ¿Vos sabés cuántas viviendas hizo el gobierno anterior? Yo les pregunto siempre. El gobierno de Macri. De principio a fin ninguna, tengo entendido. No, sí, 14.000. Ah, mira. En 4 años. Yo tenía entendido que ninguna había empezado y terminado en los 4 años. Terminó 14.000 en 4 años. Pero no las había empezado. Y dejó paralizadas 50.000 que venían del gobierno anterior. 14.000 entregó. Y no había pandemia. Y no tenían deuda. Por el contrario, contrayeron una deuda, una tremenda deuda. Solo al Fondo Monetario le sacaron, recibieron del Fondo Monetario contra el reglamento del propio fondo, porque por una cuestión política le hicieron ese préstamo $44.000 millones. Sí. Y resulta que solamente con todo ese dinero que recibieron, no tenían que pandemia, no tenían que pagar nada, no tenían deuda para pagar. En menos de un año estaba fugado ese dinero igual, ¿no? Este gobierno, con todos los problemas que tiene, con todos los errores y los aciertos, pero con pandemia y teniendo que pagar la deuda y con todo el ajuste y todo lo demás, el presidente entregó hace 15 días la vivienda número 90.000 de esta corta gestión. Y en un mes va a entregar la vivienda 100.000 terminada. Y tenemos 140.000 más en ejecución. Digo, fíjate la diferencia que habla a las claras de cómo un gobierno popular, aún con errores, es capaz de poner en el centro de su agenda los problemas que le preocupan a la población. ¿Entendés? Permíteme que te haga una pregunta más, sé que estamos cortos de tiempo. ¿Qué te decidió a ser candidato en esta oportunidad? Mirá, lo que me decidió es que vinieron un conjunto de compañeros y me pidieron que encabezara la lista y me llamó la atención, digo, a la pues siempre, a pesar de que todos estamos más o menos lo mismo y es difícil compatibilizar las aspiraciones de los referentes de cada espacio político. Entonces que me llamó la atención eso y después se sumaron otros y bueno, entonces digo, bueno, a ver, no podía decir que no. Entonces nos organizamos y nos mandamos. La verdad que queremos ponerlo... Responsabilidad histórica, podemos decir. Creo que estamos en condiciones de poner los cimientos para la construcción de un espacio popular, comprometido, nacional, progresista, que oxigene el sistema político estancado. El sistema político tucumano, que le dé oxígeno, que la gente pueda ir con ganas votando, que produzca algún entusiasmo. Creo que están dadas las condiciones para construir una casa grande que albergue los sueños y las esperanzas de todos los tucumanos. Hugo Cabral, muchísimas gracias por haber pasado por Radio Nacional. Gracias a ustedes, un placer aquí venir a compartir un momento de radio con ustedes.
Juan Manuel Frangoli, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Álvaro Adrián Trejo, ha sido mi placer estar a su diestra y de paso lo saludamos también a Borja Michesen, que ha estado en la producción a las corridas como siempre. No nos queda más que invitarlos para el próximo jueves de 16 a 18 horas por Radio Nacional Mercedes Sosa. Hasta pronto. La Cámara de Casación convalidó a la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa por el atentado contra la vicepresidenta.